veamos acá. ¿Se acuerdan de las armadillas endocárdicas que estaban como un eje central? ¿Se acuerdan que habían una especie de rollitos acá que se unían así? De estas estructuras salen otras alitas y con eso tienen las valvas o válvulas. Pero también tenemos que tabicar al corazón en una parte izquierda y derecha, o sea, separar uno y otro lado. El ventrículo es una estructura gruesa y muscular. ¿Han visto anato de corazón o no? Sí, ya lo pasamos. Ya, entonces, tiene una pared gruesa que tiene la función de insuflar la sangre por todo el cuerpo, no es un trabajo menor. En base a eso, aparece desde acá una proyección digitiforme o como una pared que va a ir y se va a acercar progresivamente hasta llegar a la armadilla endocárdica. Entonces va a ir creciendo sucesivamente hasta completar el sector. Pero la cosa es los nombres. Y aquí prefiero que pongan atención. Sobre el ventrículo crean un tabique. Tabique en latín se llama septum. ¿Cómo creen que se va a llamar este septum que está entre los dos ventrículos? Septum interventricular. Septum interventricular. ¿Ven que hablan en latín? Pero, además, Mírame el color del pelo, ¿no? queda un agujero acá. Ya. Entonces, vamos a tener un agujero. ¿Y cómo creen que se va a llamar este agujero? Interventricular. Foramen interventricular. ¿Ya? Qué trampa. Es sabionda. Entonces, foramen interventricular y septum interventricular. Hasta que llegue y choque con las armadillas endocárdicas. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es el asunto? Nos toca separar los atrios. Los atrios sí o sí tienen que estar separados, pero estos atrios van a durar hasta que el pequeño nazca, como atrios comunes. El problema es que no es tan fácil. Aquí necesito su total apoyo para estas partes. Vamos a tener un tabique que crece desde las paredes hacia las armadillas endocárdicas. La pregunta es, al ir hacia las armadillas endocárdicas y al estar a nivel del atrio, ¿cuál sería lo lógico? Septum interauricular, o interatrial. Pero este no va a llegar solo, no logra cerrar toda la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega y se pasa para el otro lado. Entonces, lo que hace es... Aquí se forma el foramen oval, algo así, ¿o no, profe? Tranquila, tranquila, faltan 3 etapas para eso. Ahí. Entonces, llega y choca con la armadilla endocárdica, pero quedó acá atrás comunicado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un primer tabique que recorre esta estructuración, pero no lo cierra completo. Queda una abertura. Entonces vamos a tener un septum primum, que además tiene 2 aberturas transitorias. Sería un ostium primum y un ostium secundum, según como esté. Ya, entonces el septum primum van a tener un ostium primum y un ostium secundum. Todo esto acá, pero todavía falta cerrar esa parte. Bueno, entonces van a ir y van a crear un segundo tabique que va a quedar traslapado ahí. ¿Cómo creen que se va a llamar ese segundo tabique? Secundum. Septum secundum. ¿Ven que habla latín fluidamente? Entonces, septum primum, septum secundum quedan traslapados, pero aún así queda una comunicación de lado a lado. Y este agujero, ¿cómo creen que se va a llamar? Ostium secundum. No, Ahí Lo sí. dijiste hace un rato. Ah. Ahora sí, foramen oval. ¿Ya? El ostium secundum es esta parte de acá, pero el de acá es foramen oval. ¿Ya? Y eso lo vieron en anatomía, así que saben sus implicancias. Lo dejo hasta ahí, ¿estamos? Entonces ahora repasemos un poco esto con imágenes. Y vamos a ir apagando. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que el septum primum no es que vaya, se desplace y caiga, sino que hace como una suerte de vuelta y hace esto. Entonces el agujero lo deja como
ostium primum y después ostium secundum. Después aparece un septum secundum, que es como una guillotina que corta acá, pero queda abierto acá. Y ahí quedaría el foramen oval. ¿Ya? Miren esto. Queda comunicado todavía. No se nos pueden olvidar las válvulas. Y ahí tenemos las válvulas justamente, que serían bicúspide y tricúspide. Pero para eso además se van a asociar a los músculos papilares. ¿Se acuerdan de los músculos papilares o no? ¿Han abierto un corazón o no? Sí. O sea, ya han destrozado corazones ajenos. Sí. Son malos, ¿no? Hermoso. Entonces, en base a eso, ustedes van a tener que esas cuerdas tendinosas se van a unir justamente a las válvulas, y esas válvulas van a mantener la posibilidad de cerrarse o contraerse. ¿Ya? Miren acá entonces la estructuración solamente de la parte atrial. Septum primum. Llega la sangre por acá. Aquí se está separando de un lado y otro, y ahí están las almohadillas endocárdicas. Pero aquí quedó septum primum, septum secundum, y la sangre sigue pasando por ahí. ¿Ya? Entonces se hace un revuelo acá de estructuras que hace sangre oxigenada, semioxigenada y desoxigenada totalmente. Aparece algo ahí que nos llama la atención. Se llama septum spurium. Solamente lo voy a mencionar muy cortito, porque no tiene que ver con tabicamientos interatriales, sino que en un momento aparece muy chiquitito y cortito para dirigir los fluidos, los flujos de esta sangre. Porque si esa sangre llegara directamente acá como choque, terminaría barriendo con el septum secundum, por ejemplo. Y no lo podemos permitir. Entonces esto aminora esos flujos o los redirige. Y eso permite que el corazón siga su desarrollo. Ahora la pregunta vital es, ¿y por qué tienen que tener sangre de tres tipos? Porque hay sectores que son directamente relacionados con tener un grado de oxigenación respecto de poder ir y desarrollarse. Si no tienen la cantidad adecuada de oxígeno, no se van a desarrollar y tendrían una agenesia o una malformación derechamente. Entonces, por lo mismo, necesitan tener este grado de oxigenación, aunque sea mínimo. Y se producen estos intercambios sanguíneos, ¿ya? Después en fisio probablemente esto lo hablen como chunt. Vean acá, no es lo habitual como se manejan acá, pero septum primum, septum secundum y el septum spurium, que es chiquitito, acá se ve gigante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento del corte quedó así como... y esta estructura se mantuvo del mismo nivel. ¿Ya? Ojo por ahí, se ve artificialmente muy grande. Más de lo mismo. Ahora ustedes solitos. ¿Lo logran ver todo? ¿Hay dudas? Pero acá nos vamos a pasar a la parte del cuello. Esto va a ser solo un barniz porque no podemos hablar por tanto tiempo de estas cosas, pero tienen los arcos branquiales del cuello, tienen los arcos branquiales o faringios. ¿Se acuerdan de los arcos aórticos que iban de lado a lado y daban con la aorta dorsal? Era parte de inicio, ciertamente, de lo que era el corazón tubular, ¿ya? Entonces, en base a eso, esta estructuración de acá tiene vasos sanguíneos que van por lado y lado. Acuérdense que son 6 más o menos los arcos faringios que se forman. Los dos primeros no van a tener importancia en cuanto a vasos sanguíneos, que si bien se generan, después van a involucionar y van a quedar con dos pares de ligamentos unidos en ese sector para firmar la parte de la tráquea o la faringe. Pero el quinto también involuciona y también van a quedar en la forma solamente de ligamentos. Cuando un vaso se colapsa, después queda una cuerda, ya sea en línea o ligamentosa. ¿Ya? El asunto es que tienen una circulación bastante enredada, porque una circulación que en vez de tener una circulación secundaria hacia los pulmones, tienen una hacia el saco vitelino, y no conforme con eso también hacia la placenta. Entonces, ojo acá, que estas estructuras de acá, los arcos aórticos, tienen un peso bastante grande que llevar como para ordenarse. ¿Y qué sucede acá? Llegan y empiezan a crear un flujo circular en este sector, y después acá se dan cuenta que los septos empiezan a involucionar también acá.
¿Ven cómo el quinto ya ni siquiera aparece? Pero los sextos se vuelven también chiquititos. Y empiezan a tener una variación de lado a lado, porque esos flujos también implican cambios. Y miren aquí cómo quedó. Tercero, cuarto y el sexto quedó integrado al corazón. Mientras que acá, el sexto no se mantuvo chiquitito, sino que fue creciendo, pero el cuarto fue creciendo y el sexto y todos los otros se perdieron en este lado. Porque el flujo ¿hacia dónde va? Va a este lado. Entonces, por eso, muchas veces a los animales se les eutanasia o en matadero se asesinan justamente acá, en este lado. La yugular. No, la yugular no. Ojo, porque ustedes normalmente, es que típico, la yugular es donde los barrios bajos y suponen que es acá, la yugular está súper profunda y saca sangre del cerebro, lo cual no es tan relevante. El cerebro podría mantener, mientras le llegue el flujo de sangre, pueden tener horas hacia la persona. El asunto son las carótidas. Las carótidas están evidenciadas acá en el triángulo de Vigors, ¿ya? Esas son las que realmente serían si una persona de huella a otra. Terrible. ¿Cuál es la que pasa por acá? Que si uno inyecta La femoral. aire, La arteria femoral, y esa justamente es terrible. Y ojo, que muchas veces, no sé por qué, pero es típico, las mujeres llegan, te agarran de acá y te pellizcan. Cuidado con eso, porque eso puede crear tremendos trombos y podrían terminar matando a la pareja. los hombres también hacen eso, El beso de la yegua. Sí, pues, pero ustedes nos dan nervios. Pero nosotros tendemos a apretar en otros lados, me han contado. Pero acá, Pero si es naturaleza humana, ¿por qué nos vamos a contar entre...? Pero yo les insisto, acá van grandes vasos hacia un sector y tienden a ir hacia el hombro. Si acá en este sector hay daño, es un problema bastante vital. Ojo con eso. Pero y se dan perritos, en gatitos y en humanos, en casi todos los mamíferos. Aquí la circulación pulmonar todavía no, por eso no está... Todavía no he tocado la circulación pulmonar, pero voy para allá, ¿ya? Entonces, piensen en esto que se está transformando como en un torbellino. Y miren acá esta estructura que parece como un huesito caricaturizado, ¿ya? Piensen que es donde estaba la salida y entrada de todo el flujo de sangre. Es una cosa no menor. Miren ahí. Pero entonces, ¿cómo lo van a ordenar todo esto? Y miren los vasos sanguíneos, cómo siguieron evolucionando, los arcos aórticos. ¿Los reconocen ahí? No. Miren hacia atrás. Miren ahí. Venían todos. Después, ups. Y ahora miren la forma como empieza a cambiar todo. Entonces, ¿por qué en los primeros dos arcos faringios no atravesaban células de la cresta neural que se generan en la nuca hacia el corazón? Para hacer Porque esto involuciona. ¿Se acuerdan que yo les dije que involucionaban? Pero miren, tercero, cuarto y sexto descienden y llegan hacia este sector que es el tronco arterioso. Y en el tronco arterioso era lo que llevaba la sangre a todo el corazón. Entonces tienen el corazón acá. ¿Ya? ¿Pero Y el corazón eso va a está ser afectado. después los pulmones o no? Espérate, creo que una diapo más. Ahí. Ya, entonces, no, son como 3 diapos. Llega acá y rota en todo este sector. Y miren acá, ustedes en adultos necesitan la aórtica y la pulmonar por separado y hacen una espiral. Entonces ahí nos empezamos a acercar a una circulación secundaria y hacen este tipo de movimiento. ¿Han visto el símbolo de Esculapio? Las dos serpientes que se enrollan. ya. Ah, ya. Entonces, oye, ¿pero qué están estudiando ustedes? La medicina. ¿Solo chino mandarín y nada más? Es que no sabíamos cómo se llama. No, pues tienen que saber esas cosas. ¿Ya? Es cultura general, si ustedes estudian medicina, es medicina, pues no es cualquier cosa, pues chiquillos. ¿Ya? Entonces, miren acá cómo se rota y tiene ciertamente una tabicación aórtica y pulmonar. Entonces, ¿cómo se forma eso si al principio estaba todo reunido? Como les decía, fíjense en esto. Teníamos un solo conducto, pero de ese conducto tenemos que separarlo. Y miren acá, cómo en un sector común pasaban por ahí las células de la cresta neural. Y esas células se fueron alojando en dos sectores. Y en esos sectores empezaron a proliferar. Como se hacía esta cosa media helicoidal, habían sectores donde se quedaban esas células más despacito. Entiendan una cosa, todas las células de la cresta neural van a migrar por sangre, ¿ya? Pero han visto un río
que el río al principio está derechito y de repente empieza a empancar arena en algunos lados y empieza a zigzaguear, lo que se llaman los meandros. ¿Ya? Toda persona que tenga parcela tiene que saber mucho de los meandros porque si no se puede quedar sin casa, ¿cierto? Si no cachan eso, no cachan nada. Entonces, hay sectores donde se junta arena y es lo mismo que acá. Hay sectores donde las células de la cresta neural iban derechito por el medio, pero hay algunas que están medio cansadas y de repente se quedaron en un sector donde había menos flujo y se alojan ahí. Acá quedaron. Entonces empiezan a confluir y al final crean un tabique de células de la cresta neural. Y miren ahí arriba, pero están desde este lado para allá. Y al final dividen en una aórtica y en una pulmonar. Ya caché lo que está explicando. Yo tampoco había entendido. Sí, nosotros pensábamos que estaba empezando todo de nuevo, o sea, eso pensé yo. No, si yo les dije, nos vamos para ese lado ahora de el tronco con algo. ¿Ya? Ya, ¿estamos bien ahí? Y ahí recién podemos empezar a hablar de otros tipos de circulación. Entendiendo, por ejemplo, que este corazoncito estaba todavía relleno de sangre que tiene que ver con el hígado, no necesariamente de la médula ósea. Entonces al medio del hígado pasaba un gran conducto que se llama ducto venoso o conducto venoso. Y este de acá se comunica con la placenta. ¿Ya? Iba a los vasos umbilicales primero y después la placenta. ¿Ya? Profe, en la imagen anterior donde se dividieron los conductos, ahí eso era como el ligamento donde se unen la arteria pulmonar y la aorta, ¿o no? Yo no les hablaba acá de ligamento, yo les estoy hablando dentro del conducto, el sector troncoconal. Vámonos un poquitito más atrás. Eso se está creando. Sí, y acá no he mostrado ningún ligamento, lo que sí, acuérdense que del quinto arco y todo lo demás, acá arriba hay partes que van a quedar y esos quedan como ligamentos, es lo más cercano que les he dicho. Miren ahí de nuevo, corte transversal como longitudinal, donde está el conducto venoso. ¿Lo logran ver todos? Porque incluso aquí parece que sacaron un tremendo pedazo del hígado. En la otra, en el transverso no se entiende mucho, profe. En el transversal, Sí. tú tienes la hernia umbilical fisiológica acá ¿Ya? y ahí tienes justamente el corte. ¿Ya? Donde parece estar separado en dos lóbulos. Y de hecho esto después persiste como lóbulos diferentes y esto queda como un ligamento que une el hígado al sector del ombligo. ¿Cómo se llama ese ligamento? Entonces, miren ahí, tienen placenta y tienen algunas comunicaciones mínimas con la parte pulmonar. Pero miren los tres tipos de sangre que hay. Son tres niveles diferentes de flujo y hay comunicación interatrial y acá se mezcla sangre. Si hay mezcla de sangre se pueden generar los tabiques sin ningún problema. Si no hubiese, no se podrían generar. Además, hacerles referencia a la tremenda frecuencia cardíaca que tienen estos pequeños. ¿Ya? En el caso de un adulto tendríamos como por acá. Una, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 8 veces más veloz las pulsaciones de un bebé. Miren acá, ¿qué pasó? Tienen solamente dos tipos de flujo, oxigenado y desoxigenado. Y falta la placenta. Pero miren acá los flujos, cómo aumentaron todos y cómo se separó el atrio. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿En qué momento es? En el nacimiento. A posterior al nacimiento. Y acá, Previo al nacimiento. Justo cuando nace se le cierra el foramen oval, ¿o ustedes no? tenían un septum primum y un septum secundum. Sí. En ese momento el bebé nace. ¿Qué es lo que va a pasar? Es algo brutal. Llegan por un lado, toda la sangre de los pulmones se va a liberar hacia el cuerpo. El líquido amniótico tiene que salir. Entonces, viene sangre de un lado que no estaban acostumbrados que es de acá. Toda la sangre del cuerpo entra por acá. Se sabe la circulación cardíaca, ¿cierto? Entonces los flujos chocan acá. Y tenían las dos hojitas así, hacen que se peguen. Entonces, se van a pegar dentro de un par de semanas. Y ustedes van a sentir. Típico los cardiólogos nunca he entendido bien por qué dicen dum loop. Se supone que son por el tiempo. Entonces ustedes tienen que escuchar, típico la acústica del corazón es dum loop, dum loop, dum loop. Ya, ok. Nunca he escuchado así, pero se supone que son por los ritmos del adulto. ¿Ya?
pero uno en estos momentos escucha mucho más acelerado, dum, loop, dum, loop, dum, pero además un dum, ps, loop, dum, ps, loop, dum, ps, loop, y eso significa que hay un soplo cardíaco. Y ese soplo cardíaco es transitorio. Se supone que dentro de un par de semanas ya debería salir. Ahora, en un equino, en un caballito, podría durar hasta 2 meses. Pero ahí usted tiene que hacer la evaluación clínica si es que es competente o no. ¿Ya? Si fuese más que eso, ahí hay que poner una mezcla. Bueno, de ahí hay que hacer tratamiento farmacológico o quirúrgico. ¿Ya? Ya. Antes del sistema cardiovascular nos vamos a quedar con la cosa pasada. Ustedes tienen uno de los atrios. ¿Cuál atrio es? El derecho. El izquierdo. Izquierda. Ah, ya. Entonces Está. parte un vaso común, pero este vaso se separa, se corta ahí entre medio. ¿Se dan cuenta? Y después se vuelven a cortar hasta que logran tener 4 sucesivos, al menos. ¿Ya? Pueden variar entre 4 a 5 en todo caso. ¿Ya? Por lo menos en humano. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí o no? Ujú. Ya, entonces ahora sí nos vamos a la otra parte.